Somos una especie de exploradores, de soñadores, siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para llegar más lejos. Incluso en momentos difíciles, seguimos avanzando con perseverancia para llegar a nuestras metas. Únete a la NASA para experimentar desde la comodidad de tu casa el aterrizaje del rover Perseverance en el planeta Marte, mediante un programa totalmente en español que destacará la contribución latina a esta misión. Te transportaremos al Centro de Control de Misiones del Laboratorio de Propulsión a Chorro, o NASA JPL, en Pasadena, California, desde donde presenciarás, acompañado por ingenieros y científicos que trabajan con el rover, el momento exacto en el que Perseverance llegue a Marte y empiece su misión de exploración. Así que prepárate, que estás a punto de presenciar este momento histórico. Hola, bienvenidos a nuestro programa Juntos Perseveramos, desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro NASA JPL en Pasadena, California. Hoy, en menos de una hora, presenciarás la secuencia del rover de la NASA, Perseverance, el cual tiene como objetivo llegar a uno de los lugares más interesantes del planeta Marte, el cráter Jezero. Soy Diana Trujillo y cualquier otro día estaré trabajando como uno de los directores de vuelo de superficie de Perseverance. Pero hoy tengo el placer de traerles a ustedes el primer programa en español de la NASA de un aterrizaje planetario. Bienvenidos. Nosotros, los ingenieros y los científicos, no podríamos hacer lo que hacemos hoy si no fuera por el apoyo de nuestra comunidad. Así que a las abuelas que nos ayudaron a soñar en las estrellas, a los maestros que nos dijeron que sí se pueden y a nuestros padres que nos empujaron a que llegáramos a esas metas, muchas gracias y bienvenidos. También queremos invitarlos a que ustedes compartan con nosotros en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, con el hashtag Juntos Perseveramos. Y adicionalmente a eso, también queremos invitarte a que nos hagas preguntas. Tenemos un equipo de Perseverance que están listos para contestarte preguntas en las redes sociales. Así que te invitamos. Ahora, hablemos de esta misión. Aterrizar en Marte es algo extremadamente difícil. La secuencia de aterrizaje tiene unas maniobras que vamos a hacer en otro planeta a una velocidad de 20,000 kilómetros por hora. El equipo está listo. Los científicos y los ingenieros están sentados listos para esperar la información de Perseverance y la telemetría que nos dice qué está pasando. Pero mientras esperamos, ¿qué tal si te invito a un tour virtual de NASA JPL? Veamos. Bienvenidos a NASA JPL, donde ingenieros y científicos se encuentran para contestar las preguntas más interesantes de nuestra existencia. Juntos nos comprometemos a entender el universo en servicio de la comunidad. Para mí es un honor ser parte de esta familia y tú también puedes ser parte de estos exploradores. Hoy te voy a mostrar un tour virtual en el que vamos a ver qué es lo que hace el grupo de Perseverance para alistarse para el aterrizaje. Pero antes de hacer eso, escuchemos unos saludos de nuestra audiencia. Hola, soy el senador Alex Padilla y es un honor participar en la primera transmisión en español de NASA del aterrizaje en Marte. Desde que era niño siempre me ha interesado la ciencia y tecnología. Antes de trabajar en servicio público, empecé mi carrera como ingeniero en la compañía Hughes Aircraft. Y siempre me preguntan la diferencia entre mi título de ingeniero y mi carrera en servicio público. Pero las dos cosas tienen un propósito fundamental para mí: resolver los problemas difíciles y brindar más oportunidades. A lo largo de la historia, la exploración espacial ha representado la promesa del sueño americano. Desde el histórico alunizaje del Apolo 11, un momento revolucionario que fue posible gracias a las innovaciones y las inversiones en ciencia y tecnología, al primer astronauta hispanoamericano, Franklin Chang Díaz, quien ayudó a allanar el camino para los futuros latinos en el espacio. Me tocó conocer a Franklin Chang Díaz cuando yo era estudiante en MIT. Hoy es un día monumental.
no solo para la exploración espacial, sino para ampliar el acceso a la promesa estadounidense a través de la ciencia y la tecnología para la próxima generación. Gracias por la oportunidad de ser parte de este día tan especial y por favor, síganse cuidando. Senador Padilla, muchísimas gracias por su mensaje de apoyo. Y a todos ustedes, por favor, continúen compartiendo con nosotros esos mensajes de apoyos con hashtag Juntos Perseveramos en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Ahora, continuemos con nuestro tour virtual de NASA JPL. Te estarás preguntando, ¿qué es esta misión Perseverance? La misión Perseverance es el último modelo robótico de la NASA, que tiene los avances tecnológicos que nunca hemos llegado a ningún otro planeta. Gracias a todo el trabajo de ingenieros y científicos, sabemos que Marte tiene agua y sabemos que Marte tuvo la posibilidad de sostener la vida. Ahora, con Perseverance tenemos que contestar, ¿será que hubo vida en Marte en algún momento? ¿Estamos solos? ¿Cómo vamos a contestar eso con Perseverance? 23 cámaras, 7 instrumentos, un helicóptero, uno de los avances tecnológicos más grandes de aterrizaje y adicionalmente a eso, un sample caching, lo que significa que vamos a coger las muestras y vamos a ponerlas en un tubito listas para ser recogidas por otra misión. Para entender más de la misión Perseverance, miremos este video de la NASA. Marte es el lugar más cercano que podría haber albergado vida microbiana en el pasado, al que podemos enviar un explorador robótico. La misión Perseverance aterrizará en el cráter Jezero, un sitio extremadamente interesante en el que hace millones de años hubo un lago. Hay muchos cráteres en la superficie de Marte que tal vez podrían haber albergado lagos en el pasado. Pero Jezero es especial porque todavía preserva restos visibles de la existencia de su lago, como los canales por donde hace millones de años entraba y salía el agua, y un gran delta con depósitos de sedimentos fluviales que está muy bien preservado. La combinación única de sus canales, su delta y su rica y diversa mineralogía hacen del cráter Jezero el lugar de aterrizaje perfecto para la misión Perseverance. La misión principal de Perseverance es averiguar si alguna vez hubo vida en Marte. Contestaremos esta pregunta mediante un robot muy parecido al rover Curiosity, pero que además dispone de 7 instrumentos deliberadamente seleccionados para ayudarnos a encontrar rastros de vida microbiana, presente o pasada, más 2 micrófonos que serán nuestros oídos en Marte. Perseverance transporta consigo un gran experimento en tecnología de carenado espacial, un helicóptero llamado Ingenuity. Durante años, los científicos han dicho que para descubrir realmente los secretos del planeta rojo, tenemos que traer muestras de Marte a la Tierra. Esta misión taladrará la superficie de Marte, recolectando rocas en tubos del tamaño de un lápiz y sellándolos en un receptáculo especialmente diseñado para que la siguiente misión al planeta rojo los recoja con la expectativa de que lleguen a la Tierra hacia el año 2031. Perseverance es una misión que nos ayudará a comprender nuestro lugar en el universo y a prepararnos para mandar astronautas a Marte. Si te estás sintonizando nuestro programa, estamos aproximadamente a 49 minutos de aterrizaje en Marte de Perseverance. Ahora, te tenemos un segmento para los más pequeños con 2 invitadas muy especiales de Sésamo. Veamos. ¡Hola, Diana! Hola, ¿están listas? Sí, más que listas. Sí, Lola ha estado esperando este momento por mucho tiempo. Yo sé, por eso las llamaba, porque está a punto de ocurrir. Diana, ¿es verdad que tú sabes todo sobre el espacio? ¡Claro que lo sabe! Porque Diana es Diana Trujillo, una directora de vuelo en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. ¿Qué? Sí, Abby. Esa misma cara puso Lola cuando se enteró. Diana le ha enseñado muchas cosas sobre la misión a Marte. Ay, pero Lola quiere saber más. Diana, ¿nos puedes decir más sobre la misión?
Bueno, Lola, yo no sé todo lo de Marte. Yo sé unas cosas de Marte, pero a mí me fascina aprender. Estoy trabajando con personas que les gusta mucho, mucho, mucho aprender nuevas cosas. Y el equipo con el que yo trabajo, estudiamos el planeta Marte. Y cuando estudiamos el planeta Marte, lo que estamos tratando de entender es cómo el sistema solar afectó a Marte o no y cómo podemos aprender de Marte para cuidar nuestro planeta Tierra. ¿Y qué es la NASA? La NASA significa Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio. Es un grupo que está basado con personas muy curiosas de todo el mundo. Allí aprendemos y entendemos el universo y cómo funciona, para que así nos ayude a entender más nuestro planeta Tierra. ¡Wow! Algún día voy a trabajar ahí como tú. Claro, niñas, niños o hadas. Y monstruos también. Todos pueden trabajar en la NASA si quieres aprender más. Diana, ¿cuánta distancia hay entre el planeta Tierra y Marte? Bueno, es muy, muy lejos, 386 millones de kilómetros entre la Tierra y Marte. Y se demora aproximadamente entre 6 meses y 8 meses en llegar a Marte. ¡Uf! Eso sí que es mucho. ¿Lo ves, Abby? Diana sabe todo sobre el espacio. ¿Ah, sí? Bueno, yo sé unas cosas del espacio y es particular en Marte, pero no todo. Por eso es una de las razones por las que mandamos un robot a Marte, para aprender más. Pero recuerda que no es solo un robot, no. Ese robot va a explorar el planeta Marte y hacer experimentos. ¡Ay! Entonces, si va a hacer todo eso, es un robot científico. Sí, es un robot científico, porque lleva bastantes experimentos que nos van a ayudar en el futuro cuando llevemos humanos a la superficie de Marte. ¡Ay! ¡Eso es fantástico! Quiero saber sobre la misión del robot científico. ¿Podemos llamarlo Calabaza? ¡Ay, sí! ¡Qué bonito nombre! ¿Calabaza? Sí, Lola, porque lo que más me gusta comer es la calabaza. Pero, ¡ay! Ya tiene nombre, Abby. Se llama Ay, ¿cómo es, Diana? Perseverance. ¡Eso! ¡Perseverance! ¿Y cómo mandaste a Perseverance a Marte, Diana? Bueno, yo no lo mando solo, es un grupo de la NASA en el cual todos trabajamos. Primero nos soñamos la idea de que queremos seguir a Marte y en qué específico lugar queremos ir. Después, cuáles son los experimentos que queremos llevar para hacer la exploración. Y después de eso, trabajamos juntos bien duro para construir el robot. Después de que lo construimos, lo ponemos en un cohete y ¡pum! ¡Nos vamos! ¡Ay, wow! Todo eso es tan increíble que parece magia. Es magia que se hace realidad, porque el Perseverance es de verdad y está a punto de aterrizar en otro lugar que también es real, el planeta Marte. ¡Otra vez! ¡Guau! ¿Y por qué se llama Perseverance? Ay, sigo pensando que debería llamarse Calabaza. Bueno, calabaza es muy chévere. Pero se llama Perseverance, que significa perseverancia, porque el ser humano tiene esa cualidad. Entonces, el robot no se va a dar por vencido porque va a explorar muchos lugares. Y te quería también decir, ¿sabías que el nombre se lo dio un niño? ¿Qué? Sí, y nos gustó tanto que decidimos llamar la misión completa con ese nombre. ¡Decidido! A ese robot científico explorador inteligente se le quedará el nombre de Perseverance. Sí, porque nosotros también somos perseverantes como los científicos de la NASA. ¡Sí! ¡Claro! Lola intentó e intentó hasta que logró andar en su triciclo. Eso la hace perseverante como el robot científico. Sí, y yo intento muchas veces hasta lograr hacer un truco con mi magia. Eso también me hace como el robot científico perseverante. ¡Sí! Uf, Lola tendrá que ser súper ultra perseverante porque ahora, cuando sea grande, también va a querer ser, además de futbolista, presidenta y maestra, astronauta. Sí, y yo quiero construir naves y robots científicos. Seré una hada científica de la NASA. Y así es, intentando, sin darnos por vencidos. Sí, estoy tan
emocionada de que podamos ser parte del aterrizaje del Perseverance. Uy, ¿tú estás emocionada, Diana? Muchísimo. ¿Y nerviosa? Ay, Lola sí está un poco nerviosa. Sí, yo también me pongo nerviosa. A veces tenemos la oportunidad de hacer cosas que nunca se nos ocurrieron. Y en esos momentos es donde me acuerdo que tú sí lo puedes hacer, que estás preparada, que estás lista, que tienes un equipo que te va a ayudar, que no estás sola. Así que sí, me da nervios, pero me doy cuenta y en ese momento me enfoco en lo que puedo hacer, que es contribuir a lo que estamos haciendo. ¡Ay, tengo una idea! Vamos a hacer un ejercicio que mi mami me enseñó para estar un poco más tranquilas. Solo tienen que encoger el cuerpo así y contar 3, 2, 1, ¡despeguen! Ahora vamos a hacerlo las 3. 3, 2, 1, ¡despeguen! Ahora me siento mucho mejor, gracias, Abby. Ay, gracias a ti por enseñarnos cosas tan espaciales y especiales. Sí, y gracias, Diana, por demostrarnos que si somos perseverantes, podemos lograr nuestros sueños, así como tú. Sí, y nunca dejen de soñar. Hasta los planetas que están tan lejos los podemos alcanzar. Y sabes, estén atentas, porque el Perseverance en muy poco tiempo va a aterrizar. Este será un enorme nuevo paso para la humanidad y la semilla de grandes sueños para niños, niñas y monstruos. Adiós, Diana. ¡Ay, qué emoción! ¡Adiós! Perseverance, calabaza. Lola, Abby, muchas gracias por tu mensaje y por favor continúen explorando el espacio y espero que en algún día nos encontremos en la NASA. Perseverance, el rover de la NASA, es el rover más avanzado que hemos llevado a otro planeta. Tiene 23 cámaras, un helicóptero, un instrumento que hace oxígeno en la superficie de Marte y adicionalmente es uno de los mecanismos más complejos que hemos llevado a otro planeta para colectar muestras de la superficie. Así que te preguntarás, ¿y cuánto trabajo tomó construir un rover tan sofisticado? Veamos el siguiente video. Ahora, si te gustó el video que acabas de ver de la construcción del rover Perseverance, tenemos un video adicional para ti, para que puedas construir el rover en tu propia casa. Veamos. Saludos, mi nombre es Tito Nuncira, soy ingeniero electrónico, actualmente lidero el equipo EXI-IAN, el cual participará en el evento académico NASA Human Exploration Rover Challenge. Hoy la invitación es para que participes en la misión Marte 2020, construyendo tu propio astromóvil. Para ello, junto con los ingenieros John Rueda y Eric Daleman, hemos realizado un video tutorial para que construyas un rover con materiales reciclables, con las instrucciones que se encuentran en la página web ciencia.nasa.gov. Ahora quiero presentarte unos amiguitos
que ya cumplieron el reto y quieren compartir su experiencia con ustedes. Hola, soy Samuel. Hola, soy Nelson. Soy Juan Francisco. Yo ya construí mi propio rover. Ánimo, puedes lograrlo. ¿Y tú ya lo construiste? ¿Qué esperas? ¡Éxito! Rover Perseverance. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juanes. Esta vez muy feliz porque quiero mandar mi abrazo de felicitaciones y de buena suerte a todo el equipo latino de la NASA. Son miles y miles de personas que están trabajando ahí, latinos, que han hecho posible que el rover Perseverance aterrice en Marte de nuevo, esta vez con cámaras HD por todas partes, y lo vamos a poder ver en directo. Esto es una locura, es un hito para la humanidad, así que nada, felicidades a todo el staff ahí de la NASA, los quiero muchísimo, y mis planes son a Marte también, los quiero. Juanes, muchas gracias por tus mensajes de apoyo. Me siento extremadamente contenta de que soy colombiana y de que tú nos estás hoy con nuestro programa. Por los últimos 6 meses, Perseverance ha viajado aproximadamente 470 millones de kilómetros. Pero te preguntarás, ¿y qué hacen los científicos y los ingenieros de la NASA en la Tierra cuando están esperando de que Perseverance llegue a Marte? Veamos el siguiente episodio de nuestro tour. Continuamos con nuestro tour virtual. En este lugar, el grupo de Perseverance trata todos los comandos que le vamos a mandar al robot. Primero venimos aquí, tratamos los comandos, demostramos que funcionan a perfección y después los mandamos al robot. Aquí con Perseverance puedes ver el brazo robótico, 7 metros de brazo robótico con la mano donde están los instrumentos. Adicionalmente a eso, miramos cómo vamos a hacer las operaciones más complejas en la superficie de Marte. Una de esas operaciones es cómo colectar la muestra de una de las rocas. Con un taladro grandísimo, perforamos la roca, primero quitándole la primera capa de la roca para poder demostrar con 2 instrumentos, Pixel y Sherlock, que nos podemos acercar bien a la roca y tomar toda la ciencia que necesitamos. Después de eso, si esa es la roca que los científicos quieren investigar, taladraríamos 5 centímetros y colectamos la muestra. Una muestra que esperamos que la próxima misión la pueda recoger para poder traerla a la Tierra. No solamente hacemos esa operación aquí, también hacemos otras operaciones como demostrar que nos podemos comunicar de Marte a la Tierra directamente. Adicionalmente a eso, tenemos que demostrar que podemos cambiar todas las brocas que lleva Perseverancia en sí misma. Y tenemos 46 tubos que utilizaremos para colectar muestras. 46 tubos que se mueven como un carrusel, donde cada uno de esos es colectado por la mano robótica que está dentro de Perseverance. Muchas gracias a todos por continuar transmitiendo sus mensajes de apoyo para nosotros. Como puedes ver en ese video, sabes que Perseverance tiene muchísima tecnología, incluyendo un helicóptero. Tuve el placer de hablar con uno de los ingenieros que trabaja con el equipo de helicóptero, Elio Morillo. Miremos lo que me dijo. Elio, bienvenido a nuestro programa Juntos Perseveramos, el aterrizaje de Perseverance. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, mil gracias por la invitación, súper emocionado por el aterrizaje en Marte y en verdad se viene 2 años de pura ciencia y aquí súper emocionado con el resto del equipo. Y Elio, tú tienes el placer de trabajar con el grupo del helicóptero que vamos a llevar por la primera vez a otro planeta.
Cuéntame, ¿cómo es esa experiencia para que nuestra audiencia entienda todas las cosas que van a pasar con el helicóptero? Claro que sí. El helicóptero vamos a encontrar una superficie plana en donde podemos soltar el helicóptero, ya que el helicóptero está en la parte baja del rover. En algún momento en los siguientes meses, pues vamos a encontrar un lugar que sea lo suficientemente plano para nosotros poder soltar el helicóptero, mover el robot, sacarlo que no sea, ¿cómo se dice?, un obstáculo para el vuelo. Y después de ahí vamos a intentar volar 5 veces. Quiero recalcar, el helicóptero es la primera vez como seres humanos que vamos a volar en otro planeta. Esto nunca se ha hecho. Es una demostración de una tecnología que la hemos comprobado en nuestros laboratorios aquí en la Tierra, pero esto como tal, nunca hemos volado un dron o un helicóptero fuera del planeta Tierra. Así que es una parte de la misión muy emocionante, con lo cual logramos lo que esperamos lograr, entender cómo volar estos helicópteros en el planeta Marte, ya que en vez de enviar rovers en un futuro, podríamos enviar helicópteros o drones, y al igual los astronautas en algún futuro tengan acompañantes que los ayudan a explorar la superficie de Marte. Así que obviamente muy emocionado ser un participante de esa parte de la misión que se nos viene ya en estos momentos. Elio, muchas gracias por compartir con nosotros ese momento y a ustedes todos muchísimas gracias por continuar mandándonos mensajes a través de las redes sociales con hashtag Juntos Perseveramos. Por favor, continúen mandándonos esos mensajes y adicionalmente también háganos preguntas porque estamos listos para contestarlas para ustedes también. Ahora, Perseverance va a tocar la atmósfera de Marte a una velocidad de 20,000 kilómetros por hora para una entrada espectacular. Así que veamos el siguiente video para que veas cómo la secuencia de aterrizaje funcionará. Veamos. En el silencio del espacio, en su oscura inmensidad, navegamos a través de un mar de estrellas. Perseverance siente la atracción de Marte. La cápsula se desprende del vehículo de crucero y Marte aguarda su llegada. La atmósfera marciana calienta la cápsula hasta que ésta se ilumina en el firmamento como una estrella fugaz. La cápsula de Perseverance avanza por el rojo cielo, llevando a bordo una de las máquinas más avanzadas que el ser humano ha construido. El paracaídas supersónico se abre. La nave sigue avanzando por el inmenso horizonte marciano. El escudo térmico se separa de la nave. Perseverance se desprende en caída libre y prende sus cohetes navegando hacia el punto de aterrizaje. El robot desciende hacia la superficie de Marte con precisión mediante una grúa aérea, mientras sus cohetes sostienen su peso. Las ruedas tocan el suelo marciano. Hemos llegado.
Hola, si te estás sintonizando nuestro programa, estamos aproximadamente a 28 minutos del aterrizaje de Perseverance en Marte. Gracias por todos los mensajes que nos han mandado. Continúen compartiendo con nosotros. Y ahora tenemos un mensaje de alguien muy interesante. Miremos lo que nos dijo. Hola a todos, yo soy Carla Morrison, soy cantante y compositora mexicana y quiero desearle un súper buen aterrizaje al NASA Perseverance, al NASA Perseverancia. Me da tanto gusto que esta vez tomen en cuenta el idioma español, porque vaya que somos un montón y somos súper especiales. Somos de las personas más perseverantes que pueden existir. Y me encanta que nos tomen en cuenta y que este sea el primer aterrizaje también en español. Les deseo un súper buen viaje y un súper buen aterrizaje y que esté lleno de muchos nuevos descubrimientos y resultados para el futuro y para todo esto que nos ayuda tanto a salir adelante y tener un mundo mejor, con nuevas tecnologías, con nuevas respuestas y con nuevas maneras de vivir. Muchísimas gracias y ánimo en esa perseverancia. Saludos a todos. Bye. Carla, muchas gracias por tu mensaje de apoyo y a todos ustedes, gracias por continuar mandándonos los suyos. Continuamos con nuestro tour de la NASA. Bienvenidos al simulador de Marte en la Tierra. En este lugar, demostramos cómo el sistema de movilidad y navegación de Perseverance funcionará en Marte, tomando diferentes fotos, identificando todos los obstáculos, manejando alrededor de los obstáculos y viendo cómo puede manejar en diferentes inclinaciones. Pero hay una cosa muy interesante en este lugar. Tenemos dos robots en este lugar y uno que es una réplica exacta de Perseverance, el cual nos ayuda a demostrar cómo Perseverance no solamente se moverá en Marte, cómo tomará fotos y cómo utilizará la mano robótica, el brazo robótico, los instrumentos, las cámaras. Ven, te muestro. Bienvenidos a ver a Optimismo. Optimismo es un robot el cual estamos construyendo en este momento, que será eventualmente la réplica exacta de Perseverance. Pero en este momento, la parte que es exacta a Perseverance es la parte de movilidad y navegación. Las ruedas son las 6 ruedas del mismo modelo exactas a las cuales Perseverance tiene en este momento a medida que va a llegar a Marte. También tiene el sistema de movilidad igual. Se llama Rocker Buggy, en el cual tiene dos llantas independientes, 2 ruedas independientes de la primera, para que facilite el hecho de que a medida que vamos a través de las rocas, 2 de las llantas siempre están tocando el piso. Nunca pasa ninguna situación en la que tengas las llantas o las ruedas en una situación en la que no esté tocando la superficie. Adicionalmente a eso tiene las cámaras de adelante. Las cámaras de adelante, las 4 cámaras que están adelante, toman fotos para que podamos ver exactamente qué es lo que está al frente del robot. Dentro del robot tiene los computadores principales, los cuales hacen todas las calculaciones de identificar todos los obstáculos y cómo manejar alrededor de los obstáculos. En este momento, la cabeza del robot simplemente tiene 2 cámaras que están simulando las cámaras de navegación que todavía no están aquí. Pero esas 2 cámaras que tenemos son muy parecidas a las cámaras de navegación que eventualmente tendrá este robot. Esas cámaras de navegación, al mismo tiempo que las cámaras de al frente, toman todas esas imágenes y calcula el robot por dónde ir. Adicionalmente hay un robot en este lugar que les quiero mostrar. Tiene menos cosas que Optimismo, pero la situación de ese robot es espectacular. Nos ayuda a entender cómo podemos usar las ruedas en diferentes lugares. Vamos, te los voy a mostrar. Y este robot espantapájaros. No es como el patico feo si te pones a pensar. La razón por qué este robot se ve así es porque este robot se utiliza para hacer 2 cosas al mismo tiempo que otro grupo está haciendo. Lo que me refiero con eso es, el grupo de software está haciendo el código de cómo se va a mover el robot Perseverance, pero a la misma vez, el grupo de movilidad y el grupo de ingeniería de sistemas se encuentran en este lugar usando todo ese software a la misma vez que se está escribiendo para demostrar que las ruedas y las cosas físicas de este robot se pueden comandar exactamente de la forma en la que los ingenieros de software están pensando. Así que 3 grupos se tienen que encontrar con este robot de espantapájaro. Tienen que comandarlo, demostrar que funciona exactamente para validar que el software hace lo que están esperando.
Lo hacen en una situación en la que el software todavía no está completo. El software está en pedazos, apenas se está encontrando. Así que están haciendo exámenes para demostrar si lo que están pensando que cree que va a hacer, lo hace correcto. Todos los otros lugares en los que hemos ido hoy hacen una cosa muy parecida. La diferencia es que esos otros lugares reciben el software casi listo. En este lugar, el software no está listo, no está ni siquiera cerca de listo. En este lugar, los ingenieros de software apenas lo están escribiendo y demuestran que funciona. Así que este robot es algo que para mí es muy importante, porque inmediatamente apenas empezamos a imaginarnos algo, lo estamos haciendo. Si te estás sintonizando en nuestro programa, estamos a 22 minutos de la secuencia de aterrizaje del rover de la NASA Perseverance en Marte. Te estoy transmitiendo desde NASA JPL en Pasadena, California. Por favor, continúa compartiendo con nosotros tus mensajes. Y aquí tenemos 2 mensajes adicionales de 2 personas muy especiales. Veamos. ¿Qué tal? Les habla María Elena Salinas. Me llena de orgullo cada vez que me entero de un logro de nuestra comunidad, cómo estamos mostrando el impacto que tenemos en esta sociedad. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, con mucho esfuerzo, con preparación y por supuesto con perseverancia. Así es que muy apropiado el nombre. A todos ustedes que forman parte del equipo de Perseverancia, gracias, felicidades y les deseo lo mejor de la suerte en este nuevo hito que marca historia en este país, en la NASA y en nuestra comunidad. Enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Les habla Jorge Ramos del Noticiero Univisión. Este es un mensaje para todos los latinos y latinas del proyecto Perseverancia. Quiero que sepan que ustedes nos están llevando hasta las estrellas. Les deseo la mejor de las suertes en el aterrizaje. Estoy absolutamente seguro que será perfecto. Estamos con ustedes. María Elena Salinas y Jorge Ramos, muchísimas gracias por los mensajes de apoyo que nos has mandado. Ahora te preguntarás, ¿y qué pasa si el robot Perseverance tiene problemas en la superficie de Marte? ¿Cómo lo podremos ayudar? Para contestar esa pregunta me encontré con la ingeniera Sandra. Veamos lo que nos dijo. Sandra, bienvenida a nuestro programa Juntos Perseveramos, el aterrizaje de Perseverance. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias Diana por la invitación. Claro, con muchísimo gusto. Y Sandra, yo tengo el placer de conocerte a ti, pero para mi audiencia que no te ha conocido, dinos qué es lo que tú haces para Perseverance y JPL. Bueno, pues estoy trabajando para el banco de pruebas de M2020 Perseverance. Han estado desarrollando una réplica llamada Optimism que se queda en la Tierra para hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, si se estropea algo en Perseverance, para que podamos identificar el problema y probar diferentes soluciones, ya que enviar un mecánico a Marte es inviable. Cuando averiguemos la solución en Optimism, la idea es implementarla en Perseverance. Hacemos varios tipos de pruebas. Hacemos, por ejemplo, las pruebas eléctricas, que forma parte del proceso de la integración. Lo que hacemos es probar que todos los electrónicos funcionen dentro del instrumento y del rover y luego integrarlos. La otra prueba que hacemos es en los operadores. Los operadores tienen la responsabilidad de operar el rover cuando aterrice, ¿no? Este equipo tiene que entender muy bien cómo funcionan no solo los instrumentos, sino cómo funciona el rover como un sistema. Lo que hacemos es simular, por ejemplo, ciertos días, los primeros 5 días que llega el rover a Marte, digamos, y ellos tienen que manejar esa situación y hacer todas las actividades que tienen planeadas. Es un equipo muy grande y es un equipo muy competente, pero es muy interesante porque no solo hacemos pruebas a componentes electrónicos y mecánicos, sino que también hacemos pruebas a gente. Es espectacular. Sandra, y tú te acabas de unir a nuestro grupo hace 6 meses. De todo ese tiempo que has pasado con nosotros, ¿cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? La parte que más me gusta de mi trabajo, obviamente, son todos los proyectos y toda la información que he aprendido en este poco tiempo, ¿no? Pero la parte que más me gusta es la gente. Esta gente me siento como en familia. Son gente que tiene una ansia por aprender, una inquietud por entender
entender las cosas, entenderlo todo, no solo con el espacio, sino con cualquier tema que les interese, quieren entender el porqué de las cosas y me siento súper identificada. También son gente súper dedicada a su trabajo y, bueno, trabaja todas las horas que hagan falta y obviamente eso es porque les gusta lo que hacen, ¿no? Y, bueno, pues nada, me encanta trabajar con mi equipo. Excelente. Y Sandra, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia que quiere seguir los pasos que tú tienes, especialmente a los estudiantes que están en este momento en la universidad? Bueno, para empezar les diría que escojan algo que de verdad les encante, que sientan una pasión por esta carrera. Cuando escoges algo que te gusta, la carrera se hace muchísimo más llevadera. Luego disfrutar los días en la universidad, porque aunque sea compleja, es una experiencia muy enriquecedora y se crean lazos muy fuertes. Las amistades que hice cuando estaba estudiando ingeniería son súper fuertes y creo que van a ser mis amigos para toda la vida. Luego, lo más importante también es crear el hábito de automotivarse y tener disciplina. Es muy importante que... yo he tenido que hacer esto toda la vida porque no he tenido un sistema de apoyo enorme, pero se agradece muchísimo cuando las clases se vuelven más complejas y requieren más esfuerzo y más compromiso. Así que lo más importante es hacer lo que uno ama, hacerlo con toda la pasión del mundo, trabajar duro y pa'lante. Sí, y hacer como tú dices, hacer lo que uno ama, porque a veces le toca a las 2, 3, 4 de la mañana trabajando, buscando una forma de que el robot Perseverance haga exactamente lo que queremos. Así que sí, el amor a lo que estamos haciendo tiene que venir primero. Claro. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y ojalá que todo nos salga súper bien. Go Perseverance. Go Perseverance. Gracias, Diana. NASA también tiene otras misiones en las cuales trabaja, por ejemplo, la misión Artemis. Es la misión en la que irá a la Luna y luego irá a Marte. Tuve el placer de hablar con uno de los astronautas latinos, el cual conversamos qué es lo que Perseverance puede ayudar con la misión de Artemis. Veamos lo que me dijo. Frank, bienvenido a nuestro programa de Juntos Perseveramos, el programa de Perseverance de aterrizaje. Hoy, como tú sabes, vamos a llegar a Marte y estamos totalmente emocionados. Pero quería empezar con la audiencia y ayudar a mis amigos de la audiencia a entender qué es lo que tú haces. ¿Qué es el programa de Artemis? Bueno, muchísimas gracias, Diana. Es un orgullo y placer estar con ustedes. Yo tengo la suerte de ser astronauta y ser parte del equipo de Artemis, que es el programa que NASA tiene para aterrizar la primera mujer y el próximo hombre en la Luna, que para mí es un gran honor, porque como padre de 3 hijas, no solo como astronauta, pero como persona, es algo muy emocionante y no puedo esperar a ayudar a que mis amigos, o tal vez yo, podamos ser parte de esta misión. Excelente. Y dime, de toda la misión de Artemis, ¿cuál es la función que tú tienes específicamente? Bueno, por ahora es hacer cualquier cosa que la agencia necesita en llegar a ese paso, ¿no? Yo creo que los astronautas que somos más jóvenes en términos de nuestra experiencia como astronauta, el primer paso va a ser llegar a la estación espacial y ganar esta experiencia que necesitamos para algún día ayudar con la misión en la Luna. Entonces espero que en los próximos 2 o 3 años tener una misión para la estación espacial, cual va a durar 3 o 6 meses, tal vez más. Luego regresar y empezar a preparar para ayudar con Artemis. Excelente. Todo esto lo que estamos tratando de hacer es ir a la estación espacial, entender cómo el humano también puede operar en la estación espacial, después la Luna y eventualmente todos esperamos que sea Marte. Con la misión Perseverance tenemos varias cosas que llevamos que nos pueden ayudar con la exploración para empezar a pensar cómo sería llevar a un ser humano a la superficie de Marte. Uno de esos es el instrumento MOXIE, que hace oxígeno de la atmósfera de Marte. El otro es un helicóptero que me hace mucho pensar como si tuvieras un águila en tu hombro que vuela, toma fotos y vuelve a ti y te dice por dónde tienes que ir. Así que tú como astronauta, ¿qué piensas de ir a Marte? Eso es el sueño, creo que de todos, no solo de astronautas, pero de mucha gente en el mundo.
Y creo que es importante, hasta mis amigos, mi familia, a veces es difícil explicarles que es poco a poco que se va haciendo cosas grandes, ¿no? Aunque hemos estado en la Estación Espacial por 20 años, todavía es muy difícil. Y aunque antes fuimos a la Luna, todavía es muy difícil regresar. Y parte de esta misión de Artemis no es solo regresar, pero vivir a tiempo largo en la Luna. Empezando tal vez por días, luego semanas, luego meses y tal vez años. Y eso nos va a dar la experiencia y la tecnología que necesitamos para algún día ir a Marte. Y después de eso, adelante, ¿no? Claro, y tienes toda la razón. Pienso que todos exploramos con el entendimiento de que queremos aprender más del universo, aprender más de Marte, pero también queremos llevar un ser humano a la superficie de Marte. Y a veces cuando hacemos exploraciones con los científicos, con el robot de curiosidad, por ejemplo, y hablamos de lo que vamos a hacer con Perseverance, hablamos también de si un geológico estuviera allí, si estuviéramos tomando fotos nosotros mismos, de pronto lo haríamos más rápido, de pronto lo haríamos diferente. Así que mi expectativa es de que todas las personas que escuchan este programa tengan en el corazón ese momento que tú y yo tuvimos de decir, vamos a trabajar en la exploración, vamos a trabajar en Marte, vamos a trabajar en Artemis. Frank, cuéntame, ¿en qué momento te pasó a ti ese momento mágico que decidiste que era exploración? Bueno, a mí siempre me ha gustado explorar. Para mí el sueño siempre era de ser doctor y luego de ser doctor o médico en el ejército y luego en el ejército en las fuerzas especiales. Gracias a Dios pude hacer todas esas cosas. Pero explorar es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Si voy en camino, siempre quiero saber qué queda adelante. Y creo que es algo que, aunque los sueños de ser astronauta desde que eres niño o ya como adulto como yo, el amor de la exploración, de saber más, de tener la curiosidad que necesitas para hacer el esfuerzo que es necesario para seguir paso a paso adelante. Entonces, yo creo que más que todo es tener ese deseo de explorar y saber qué está en lugares que uno no ha conocido. Exacto, y tienes toda la razón, el deseo, las ganas de explorar, ponerle todo lo que uno tiene. A veces cuando yo vengo al trabajo tengo mis colegas que toman las fotos de Marte y me dicen a mí, yo soy el fotógrafo de Marte. Ojalá que en todas las personas que nos están escuchando hoy haya momentos en los que encontremos el fotógrafo de Marte, el artista de Marte, el ingeniero de Marte, el científico de Marte, y que en el futuro nos puedan acompañar y hacer exploración con nosotros. Frank, muchísimas gracias por venir al programa y te deseo lo mejor con Artemis. Bueno, muchísimas gracias, Diana, y buena suerte al equipo y felicidades. De verdad que tú y todo el equipo han hecho una gran cosa y para todo NASA y para todo nuestro país, este día es un gran honor. Si te estás sintonizando a nuestro programa, estamos aproximadamente a 10 minutos de la entrada de Perseverance a Marte. Estoy transmitiendo desde NASA JPL en Pasadena, California. Pero así esté transmitiendo desde California, esta misión es una misión internacional. Cuando Perseverance entra por la atmósfera de Marte, antenas de las redes de comunicación de espacio profundo de España van a seguir la misión. Una vez lleguemos a la superficie de Marte, esas mismas antenas continuarán siguiendo la misión a medida que hacemos la exploración. No solamente son las antenas, también tenemos 7 instrumentos en Perseverance, de los cuales uno de esos fue diseñado por un investigador en España. Es la Estación Meteorológica MEDA. El investigador principal, José Antonio, se sentó con nosotros a contarnos más de su instrumento. Veamos lo que me dijo. José Antonio, bienvenido a nuestro programa Juntos Perseveramos, el aterrizaje de Perseverance. ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecido por la invitación. Es un placer, verdadero placer para mí estar hoy en este día tan realmente importante. Para mí es un placer tenerte en el programa igualmente y tengo la oportunidad y el honor de haberte conocido cuando estábamos trabajando acá en JPL y todas las veces que viniste acá a JPL. Pero para mis amigos de la audiencia que te escuchan por primera vez, ¿por qué no nos dices un poquito de qué es lo que tú haces para Perseverance?
Muy bien. Pues yo soy el investigador principal de uno de los instrumentos que lleva a bordo a Perseverance. Es el instrumento MEDA y es una contribución internacional. En realidad está liderado por España con un equipo que lidero desde aquí, pero además también tiene otras contribuciones de otros países. Y MEDA, en cierto modo, será el instrumento que recoja y monitorice cuáles son condiciones ambientales, el medio ambiente marciano que rodea al rover. ¿Qué quiero decir con eso? Pues la velocidad y la dirección del viento que sople en cada momento, la temperatura que pueda hacer en ese entorno marciano, la presión, la humedad, la radiación que llega del sol, todo ello que resulta importante no solo para la investigación y conocer mejor la atmósfera marciana, también tendrá una importancia notable en las otras investigaciones, en la propia geología o en la propia búsqueda de trazas de vida, puesto que al fin y al cabo ese entorno es donde se ha ido modelando todo el planeta y donde pues esa potencial vida que buscamos en el pasado o en el presente pues ha tenido que sobrevivir. Así que MEDA será, en cierto modo, el hombre del tiempo marciano. José Antonio, cuando tú eras pequeño, ¿alguna vez se te ocurrió que ibas a tener este trabajo? Nunca. Lo cierto es que hace poco tiempo me lo preguntaron y realmente yo soñaba con formar parte de una misión, formar parte de esta aventura. Y recuerdo de muy pequeño mirando al cielo, viendo esos puntitos blancos ahí arriba, pensar, ¿qué será todo ello? Ahora, a través de un poco esta carrera, mi carrera profesional, estoy viendo realizado un sueño de la infancia, ¿no? Y eso no me puede hacer más feliz, como podráis imaginar. Sabes, José Antonio, me fascina la palabra que acabas de usar, que es aventura. Es realmente una aventura. Salir en el cohete a la velocidad que salimos del cohete, viajar por las estrellas y entrar a Marte como una bola de fuego es una aventura. No lo hubiese podido describir mejor que con esa palabra. José Antonio, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero verte nuevamente y Go Perseverance. No, muchas gracias a todos y bueno, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros estos minutos y bueno, espero que tengamos la oportunidad de vernos de nuevo pronto. Perseverance lleva muchos experimentos a bordo del rover y todos esos experimentos fueron creados gracias a la creatividad de muchas personas, de científicos e ingenieros. Hablé con mi compañera Luz María, la cual utilizó su creatividad para dibujar un rover. Veamos cómo lo hizo. Hola, yo soy Luz María Martínez Sierra, ingeniera nuclear del Jet Propulsion Laboratory de NASA y trabajo estudiando y analizando los ambientes de radiación en diferentes cuerpos del sistema solar, como el planeta Marte. Hoy les quiero hablar entonces de cómo diseñamos los exploradores robóticos que nos ayudan a entender y a explorar el sistema solar y qué es lo que necesitamos para construirlos. Así que vamos a dibujar un poco y los invito a que me acompañen ahora. Los rovers, los satélites, las sondas espaciales son una extensión de nosotros en otros planetas, ya que no podemos ir a explorarlos. Así que, como los seres humanos necesitamos ojos, oídos, pies, manos para interactuar y comunicarnos y explorar nuestro ambiente, estos mismos sistemas, estos sentidos, los utilizamos en nuestras naves para explorar estos otros planetas. Les quiero mostrar entonces cómo, inspirándonos en la naturaleza humana, vamos diseñando poco a poco una nave espacial por medio de este dibujo. Gracias, Luz María. Y si te estás preguntando, ¿y cómo puedes explorar el planeta Tierra el planeta Marte desde tu casa? Hablé con Carolina Martínez, quien nos mostró cómo puedes tener unas actividades en línea. Veamos. Carolina, bienvenida a nuestro programa de Juntos Perseveramos, el programa de aterrizaje de Perseverance. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Es un placer para mí tenerte también en el programa. Y para la audiencia que no te conoce como yo te conozco, quería que nos dijeras, cuéntanos de qué tú haces para NASA JPL.
Sí, muy bien, gracias por la oportunidad. Mi trabajo es comunicarle al público todo lo que estamos haciendo en las misiones y sobre la ciencia que regresan los robots que están alrededor de Marte y en la superficie. Espectacular. Y todo el día nos lo hemos pasado hablando de Perseverance y de Marte y todos estamos pues totalmente felices de continuar aprendiendo. Así que tu oficina, ¿qué nos puede dar para continuar con esa curiosidad y el entendimiento del sistema solar? Sí, claro. Tenemos muchas experiencias virtuales en las que el público puede participar y una de las metas más importantes para nosotros es que el público tenga la oportunidad de venir con nosotros y explorar cuando nosotros aterricemos en Marte. Así que hay muchas cosas en línea. Puedes ver las fotos que regresamos de Marte, Perseverance. Tenemos experiencias de 3D que te deja estar como que si tú estuvieras al lado del robot, te puedes sentir que estás al lado y puedes explorar y seleccionar imágenes que el robot va a regresar diarias. También vamos a tener los sonidos de Marte. Tenemos 2 micrófonos a bordo del rover, entonces vamos a poder oír los sonidos. Estas solo son unas de las experiencias que tenemos, hay varias. Puedes escoger la que te guste más, pero el propósito es de que puedas explorar con nosotros diariamente, visitarnos y aprender sobre lo que estamos haciendo en Marte. Súper chévere. Carolina, lo que tú me estás diciendo es que podemos usar con la audiencia las cámaras del robot basado en las fotos que se han tomado para poder aprender más y también escuchar el planeta mismo. Y yo puedo oír mi canción favorita en Marte. ¿Cómo sería eso? Sí, hay una experiencia que te deja probar los sonidos, como la música se oye en la Tierra y cómo se oiría en otro planeta como Marte. Puedes oír varias diferentes ejemplos de cómo tú te oirías cuando algún día haya humanos en el planeta. O sea que nos deja prepararnos y aprender sobre la diferencia de la atmósfera, la diferencia del planeta. Y nosotros como humanos nos oiríamos diferente en el planeta, no seríamos los mismos, la voz. Hay unos sonidos en Marte que se pierden y no los oirías, como alarmas, tal vez no se podría oír. Chéverísimo. No me aguantan las ganas de ir a escucharme mi voz, cómo se escucharía en Marte o mi canción de salsa de Marte. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y es un placer tenerte y Go Perseverance. Muchas gracias. Gracias a todos por continuar compartiendo con nosotros sus mensajes de apoyo con hashtag Juntos Perseveramos. Ya ha llegado el momento. Estamos aquí. La secuencia de aterrizaje del rover de la NASA Perseverance, que tiene el objetivo de aterrizar en uno de los lugares más interesantes de Marte, el cráter Jezero, va a ocurrir en algunos minutos. Así que escuchemos al equipo de Perseverance para ver lo que nos dice. En estos momentos, el grupo de Perseverance está describiendo lo que nosotros vimos en el video de entrada. Estamos hablando de cómo cuando entramos a la atmósfera de Marte vamos a sacar el paracaídas para poder desacelerar primero. Y cambiar el centro de masa para poder cambiar el ángulo del vehículo a medida que vamos entrando a la superficie de Marte, para así entonces poder quitar la parte de atrás de la cápsula y la parte de adelante donde está el escudo térmico, para poder entender dónde está el lugar donde tenemos que aterrizar, navegar hacia ese lugar y aterrizar exactamente donde queremos aterrizar. No longer have a CG offset, and we'll be ready to deploy the parachute 17 seconds later.
Ok, vamos a esperar aquí unos minutos mientras el equipo se alista para poder empezar a narrar lo que vamos a ver. Copy, phase 2. And activity, please call that out when it's ready. Copy, flight. Si ustedes se preguntan por qué no hay tantas personas en el cuarto de aterrizaje, es porque tenemos protocolos para poder estar todos bien con lo de COVID-19 y por lo de COVID estamos separados un poquito más. Personas de operaciones están en cuartos distintos, incluyéndome a mí, por eso no ves tantas personas en ese lugar, pero igual vamos a seguir con esto. Okay. En este momento, el director de vuelo está pidiendo que por favor no se hablen en el cuarto de operaciones, a menos de que haya algo crítico que reportar. Okay. Telecomunicaciones está confirmando que el orbitador MRO, que es Mars Reconnaissance Orbiter, está ya en este momento tratando de encontrar a Perseverance para que pueda comunicarse. Una de las cosas que es muy chévere de esta transmisión es el hecho de que ustedes pueden tener asiento de primera fila con los científicos y los ingenieros mirando, oyendo, mirando las emociones, oyendo lo que estamos diciendo en tiempo real. EDL prep anchor has begun. We have stopped our AMAN, started the raw DP for EDL, idled the nav filter, and IVP, and we are now propagating via the DIMU. We've powered on our UHF, but it's not yet transmitting, and the anchor has complete. We expect our next anchor to start in 2 minutes. La persona que tiene a cargo la responsabilidad de estar segura de que todo esté bien con la entrada Perseverancia acaba de decirnos que todo que está atento, esperando a que el vehículo haga lo que tiene que hacer, pero todo el mundo está listo para escucharlo. Phase 2 taking a battery change. Como les estaba comentando, parte de esta transmisión es que ustedes también sientan la emoción, el suspenso y todo lo que toma tener que hacer todo el análisis mientras ustedes están viendo todas las personas que se encuentran en el cuarto de operaciones. DHRS vent anchor has begun. Here we are reinforcing the BCB. Perseverance ha terminado la ventilación del sistema térmico que ha mantenido el robot a una temperatura fría dentro del escudo térmico. Este paso facilita la separación entre el sistema de crucero y el sistema de entrada de la nave. Eso es lo que ustedes acaban de escuchar. We are powering on the pyro firing cards. Flight, we're about 14 minutes from entry interface. The vehicle is currently Estamos aproximadamente a 14 minutos de entrada a la atmósfera de Marte. This will allow the spacecraft to more easily cut the line in upcoming cruise stage separation, which is under 4 minutes now.
We have now enabled the rover Pyro bus. We are powering off the cruise stage devices. La nave ha apagado el sistema de control de crucero en preparación para la separación del sistema de crucero. En 3 minutos y 15 segundos. In about 3 minutes 15 seconds by powering off all the devices on the cruise stage. En 3 minutos y 15 segundos terminaremos apagando el sistema de control de crucero. Como les estaba comentando anteriormente, están terminando la ventilación del sistema térmico que ha mantenido el robot en una temperatura fría. Okay. Hemos completado se ha completado la ventilación del sistema térmico. 2 minutos. 2 minutos 20 segundos es cuando empezaremos la separación del sistema de crucero y la entrada a Marte. Una de las tradiciones que tenemos en NASA JPL durante las entradas de las misiones es comer maní. El equipo ya ha comido su maní durante el tiempo del almuerzo. Nos dieron paquetes de maní a cada uno de nosotros para poder celebrar la tradición que siempre hacemos. La tradición de maní es desde hace muchísimo tiempo, cuando no habíamos tenido mucha suerte con ciertas misiones y en algún momento uno de las personas del equipo trajo maní y ese día resultó que la misión funcionó. 1 minuto, por favor, 1 minuto y medio para separación de crucero. We're about 1.5 minutes from cruise stage separation, about 11 minutes 20 seconds from entry interface. Como les continuaba diciendo, 1 minuto. Ok, en este momento lo que nos está diciendo es Telecom nos está confirmando que el vehículo ha cambiado a empezar a darnos confirming that the spacecraft has switched to broadcasting tones. These tones are received directly from Perseverance but have very limited information content. We won't receive real-time information until about, recordamos que la información que empezaremos a recibir de la nave directamente a la Tierra son los tonos. Los tonos son señales directas de la nave que tienen información muy limitada. No recibiremos en tiempo inmediato ninguna información del robot por 13 minutos hasta que el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter empiece a transmitir información de Perseverance. We are seeing the heartbeat tones. Continuamos recibiendo tonos de Perseverance y estamos esperando el tono que nos diga que la separación del sistema de crucero ha ocurrido. Estamos esperando. RCS priming. Ustedes lo que están viendo en este momento en la pantalla es una simulación de lo que está pasando, pero la información de Perseverance. Okay. En este momento tenemos indicación de que hemos separado el sistema de crucero. Cruise stage separation has been confirmed by the spacecraft. In about 1 minute, Perseverance's landing software will wake up and begin the final preparations for entry. The first action it will do is to fire warm-up pulses, which is La primera acción será hacer pulsos de calentamiento de los motores de propulsión de la entrada. Esta acción asegura que el vehículo tenga la propulsión necesaria cuando la necesite. Como ustedes me escucharon hace un momento, el equipo de comunicación ha confirmado que la nave ha empezado a emitir los tonos. Así que continuamos esperando para la siguiente etapa. I have confirmation that we got shadowed by the cruise stage as it
passed through our beam to the Earth. El equipo de telecomunicación ha indicado que el sistema de crucero ha cortado un poquito la señal, demostrándonos que el sistema de crucero acaba de pasar. Tenemos información en este momento que ha confirmado que la navegación ha empezado los pulsos de calentamiento. Después de terminar los pulsos de calentamiento, el vehículo utilizará los motores para eliminar la rotación y posicionarse en la orientación de entrada. Una vez pase eso, iremos de 2 revoluciones por minuto, que es lo que teníamos en el crucero, a 0 revoluciones por minuto para poder posicionarnos. Estamos aproximadamente a 7 minutos y medio del punto de entrada a Marte. Una vez Perseverance esté orientada en la entrada, liberaremos 2 pesos que ayudarán a mantener el vehículo balanceado que mantenían el vehículo balanceado durante el crucero. Esto ayudará a que la cápsula de entrada tenga la fuerza necesaria para sustentarse y cuando entre a la atmósfera pueda volar como un avión. MRO reports carrier lock. The DTE from Radio Science from Green Bank reports carrier lock. Do you see the carrier on the downlink? Flight level 1. Continuamos esperando para entrar a Marte. Estamos a 6 minutos. 45 seconds from entry interface. We have confirmation from Greenback that they are receiving direct to Earth telemetry via that path. The spacecraft Perseverance is currently transmitting heartbeat tones. La nave continúa emitiendo tonos de latido, lo que indica que está operando sin ningún problema. No tiene nada significativo que informar, tal como lo esperábamos. Continuamos esperando para la entrada a Marte. Estamos a 5 minutos y medio de entrar a Marte. Todavía estamos... We're still receiving heartbeat tones. We expect to continue receiving heartbeat tones until about 5 minutes after entry. At that time, Perseverance will be no longer in view of our antennas here on Earth. About 90 seconds prior to entry, the Mars Reconnaissance Continuaremos Orbiter recibiendo should tonos directamente de begin la receiving nave telemetry hasta from 5 minutos Perseverance. después de la entrada. Una vez lleguemos a ese momento, Perseverance no estará visible a nuestras antenas en la Tierra. Aproximadamente 90 segundos antes de la entrada, el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter empezará a recibir información de Perseverance y la mandará a la Tierra inmediatamente. Se podía dar un apagón de comunicación debido a la capa plasma mientras el vehículo está entrando a la atmósfera y en el momento en que se dan las temperaturas más altas de 70-80 segundos después de la entrada. Pero independientemente de las interrupciones causadas por el plasma, cambiamos de antena y otros eventos basados en la navegación. Esperamos recibir telemetría de Perseverance hasta 90 segundos después del aterrizaje. Un apagón de comunicación por la capa de plasma, como les estaba comentando, es cuando la señal de Perseverance no es suficientemente fuerte para penetrar el aire supersónico y por lo que está tan caliente. Aire supersónico y caliente que está fluyendo alrededor de la nave. Una vez la temperatura baje, volveremos a adquirir la señal. Mars Reconnaissance Orbiter has reported that it's ready to receive the signals from Perseverance. Mars Reconnaissance Orbiter está listo para recibir la señal de Perseverance. From entry interface.
Estamos acercándonos a nuestro punto de entrada y muchas gracias por la paciencia, ya que hay tantas cosas que están pasando, hay varias personas hablando. Un momento. Ok, en este momento esperamos que un segundo orbitador, Maven, empiece a recibir información de Perseverance y continúe grabando hasta varios minutos después del aterrizaje. Esta información no la recibiremos en la Tierra hasta varias horas después del aterrizaje, ya que está siendo grabada y luego será transmitida a la Tierra. Continuaremos recibiendo los tonos de latido que nos indican qué es lo que está pasando. Pero en este momento todo está bien. Estamos a 2 minutos y medio de entrada. La nave continúa emitiendo tonos de latidos, lo que indican que está operando sin ningún problema y no tiene nada significativo que informar. En este momento estamos esperando escuchar que MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, ha recibido la señal de Perseverance y estamos esperando. Ahora, ¿por qué es tan importante recibir MRO? Recibir información de MRO es esencial. Un momento. Estamos casi 2 minutos de entrada. We're just under 2 minutes from entry interface. As it gets closer to Mars, Perseverance is actually being pulled in by gravity and accelerating. By the time Perseverance reaches entry interface point, she should be going just under 5.4 kilometers per second. We're at about En este momento, el vehículo está esperando al punto de entrada y manteniendo orientación. A medida que se acerca a Marte, la gravedad lo atrae y mientras acelera. Una vez el vehículo llegue al punto de entrada, el vehículo tendrá una velocidad de 5.4 kilómetros por segundo. Estamos esperando por MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, para que a ver si nos han escuchado mientras vamos entrando. Estamos a 1 minuto de entrada. We are 1 minute from entry interface. Tenemos confirmación de que estamos recibiendo la información de Perseverance transmitida por el orbitador, transmitida al orbitador. Mars Reconnaissance Orbiter está recibiendo información. Estamos a 5.2, vamos a 5.2 kilómetros por hora en este momento. Estamos a 150 kilómetros de la superficie de Marte. Tenemos confirmación de que hemos entrado a la superficie, a la atmósfera de Marte. Estamos a una altitud de 120 kilómetros de la superficie de Marte. La nave está esperando hasta que empiece a sentir la atmósfera frenándola. Una vez haya suficiente atmósfera, el vehículo empezará a controlar la trayectoria hacia el objetivo de aterrizaje. Estamos a una altura de 67 kilómetros de altura. We are probably seeing MRO plasma blackout at this point.
Fan Quan completed. MRO has lost log. Probably indicate reversal, bank reversal. We have indications that Perseverance is now performing bank reversals in the Los tonos atmosphere. indican que el vehículo está ajustando el ángulo de navegación como esperamos. To the landing target. Perseverance has just passed through the point of maximum deceleration and has indicated Perseverance en este momento debe estar pasando al punto máximo de deceleración y debe ir a una velocidad de 4 kilómetros por segundo. Navegación confirma que vemos desaceleración significante. La nave reportará una deceleración máxima equivalente a aproximadamente 11 Gs en la Tierra. Perseverance is still continuing to perform bank reversals in the atmosphere to control its distance to the landing target. Probably reversal. End of range control, range minus 1.9 kilometers, cross range minus 2.4 kilometers. Perseverance is going about 1 kilometer Estamos per a second 16 kilómetros de la superficie. at an altitude of about 16 kilometers from the surface of Mars. We have entered heading alignment. Los datos de telemetría de Perseverance indican que ha entrado en el modo de alineamiento de trayectoria. El vehículo va a una velocidad de 1100 metros por segundo durante el alineamiento de trayectoria, el cual dura aproximadamente 1 minuto. La nave está volando casi completamente horizontal como un avión. Ya no está activamente controlando la distancia hacia el lugar de aterrizaje. En vez de eso, está corrigiendo suavemente su dirección para volar al lugar de aterrizaje. Our current velocity is about 500. Estamos a una velocidad de 550 metros por segundo. From the surface. MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, reporta que todavía están hablando con nosotros. We are coming upon the Software start. We are starting the straighten up and fly right maneuver, UVMD jettison. where the spacecraft will jettison the entry bound Ya vamos a master llegar a la in preparation maniobra for SUFR, que significa orientación vertical con vuelo correcto. Hemos confirmado, hemos detectado que el despliegue del paracaídas ha pasado. Estamos a 12 kilómetros de la superficie de Marte. Para todas las personas que nos están escuchando, si ustedes me escuchan a mí, estoy reportando una cosa y después te reporto otra, es porque está pasando muy rápido. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been En este momento, separación del escudo térmico confirmado. Perseverance está buscando la superficie con el radar y a tomar fotos con la cámara de aterrizaje. 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Como les comentaba, muchas cosas están pasando en paralelo. Todas estas personas están reportando cuáles son el estado del vehículo. Así que a medida que vamos aprendiendo más, hablamos más de lo que está pasando y cambia de persona a persona. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4. Perseverance ha encontrado la superficie con el radar y nos continuamos acercando hacia la superficie. El vehículo continúa descendiendo. El vehículo se prepara para empezar navegación relativa al terreno. La velocidad 90 metros por segundo. Estamos a 4.2 kilómetros de altura. Perseverance continúa descendiendo con el paracaídas. Tenemos confirmación que hemos recibido una respuesta correcta para el sistema de visualización de aterrizaje. Ok, tenemos priming, que significa que Perseverance continúa descendiendo con el paracaídas y vamos a empezar los motores de propulsión para el aterrizaje. 80 metros por segundo, 6.2 kilómetros de la superficie. Separación del escudo trasero confirmado.
We have confirmation that the back shell has separated. 70 metros por segundo de velocidad. The divert maneuver. Current velocity is about Continuamos 75 descendiendo. meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. El vehículo de navegación del lugar de aterrizaje We have continúa completed our terrain relative navigation. 300 metros a la superficie de Marte. Meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. El vehículo continúa navegando al lugar de aterrizaje. Constant velocity 40. Constant velocity accordion, altitude. We have started our constant velocity. Vamos a empezar a hacer la grúa aérea. Va a empezar en unos momentos, donde ya sabemos dónde vamos a estar y sostiene el robot. La grúa aérea ha empezado. 20 metros de la superficie. Tango Delta. Nominal. Señales de MRO de qué está pasando. Acabamos de recibir. We're getting signals from MRO. Renew stable. ¡Hemos llegado! Perseverance llegó. Hemos llegado. Confirmado. Confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. El vehículo de aterrizaje se ha desplazado a una distancia segura de Perseverance y continuamos recibiendo información del estado del robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje. La señal directa de tierra no está, pero continuamos recibiendo información de Perseverance por medio del orbitador Mass Reconnaissance Orbiter durante los siguientes 2 minutos. Continuamos recibiendo información del robot. Rover Perseverance está en la superficie. El director de vuelo ha confirmado lo mismo que acabamos de escuchar, que hemos llegado a la superficie. Ok, estamos esperando por las imágenes. Ok, eso no me lo puedo creer. Me imagino que todos ustedes han visto la emoción que todos tenemos. Esto es algo que hemos esperado por muchísimo tiempo y ha llegado. OL3, OL1, you have what you need? OL3, I have what I need. Flight, we have seen the completion of EDL 3000. Copy. Copy activity. That is as expected. Okay. MRO todavía está recibiendo información del rover Perseverance y la información la señal es fuerte. No tenemos ningún problema que haya sido confirmado en este momento. Todo ha salido muy bien, hemos llegado a la superficie de Marte. OL3, you are go. Vamos a llegar con las imágenes, llegar a las imágenes. La primera imagen de Marte ha llegado. Yes! Aquí está la primera imagen de Marte. Flight, this is OL3. I have the target point on the map when you are ready. We are ready, Ustedes pueden ver al lado derecho está el cráter Jezero. En la mitad ven una imagen bien chiquitica. Le llamamos el thumbnail porque es un pedacito nomás que llega de la imagen. Pero todavía todos estamos celebrando. Ok, ahorita lo que vamos a ver es dónde en esa elipse, ahí está la foto, esta es la primera imagen que llega de Perseverance en la superficie de Marte. Es un... OL flight. Es un honor y es un placer ser parte de esta misión. Espero que podamos hacer todo lo que nos comprometimos a hacer con esta misión. No se vayan todavía porque no hemos acabado nuestro programa. Tenemos un par de cosas para ustedes también. Pero por ahora, espero que esto les dé inspiración
cuando ven esa Can we imagen get the cliff de image, Marte. OL? El equipo que ustedes ven en estas fotos es el equipo que ha trabajado muy duro por muchísimo tiempo para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Activity, this is OL. Can you repeat that request on M20 EDLF? OL, can we get the other image to show the cliff? I'm sorry, say what image again? I'm not understanding. Flight OL3. OL3. You can see we've landed about 35 meters from the Como ustedes nearest saben, rock el that we equipo, could identify el from orbit by their shadows. sistema de navegación de Perseverance toma fotos a medida de que va bajando a la superficie y las compara con un mapa que tiene para poder navegar a los obstáculos. Del obstáculo más cercano que aterrizamos, 35 metros es donde el obstáculo más cercano estaba. El rover hizo exactamente lo que tenía que hacer. Aquí están las la primera foto que hemos recibido. I'm sure that you have seen them all and you recognize them all. So, esta foto dice muchas cosas y para mí personalmente dice bienvenido Perseverance. Hemos transicionado del modo de entrada a superficie, que significa que el robot está listo para hacer las operaciones de superficie. Transition to surface. Felicitaciones, Perseverance. All stations are... Lo hicimos. Felicitaciones a todo el equipo, al director de vuelo, el cual está hablando. Felicitaciones a todas las personas que contribuyeron a este equipo, a esta misión. Lo hemos hecho en una forma espectacular. 20,000 kilómetros por hora. Entramos a 20,000 kilómetros por hora hasta llegar a cero y hemos llegado a la superficie de Marte. Ahora, mientras continuamos celebrando, quiero hablar con ustedes un poquito de lo que sigue. Primero, como les acabo de decir, juntos hemos hecho historia. Hemos aterrizado Perseverance en la superficie de Marte en una forma espectacular. Y esta misión abre las puertas para las siguientes misiones, como Mars Sample Return, que es la misión que colectará la muestra que Perseverance va a colectar. Estoy extremadamente feliz, me imagino que se me nota, y quiero también invitar a una amiga mía, Yajaira, para que celebremos juntas. Yajaira, ¿me escuchas? Yajaira, lamentablemente no te estoy escuchando en este momento. Parece que no tuviéramos audio. Pero, Yajaira, hagamos lo mejor que podemos. Después de haber aterrizado en Marte, estoy segura que podemos tener una conversación sin oírnos las dos. No te escucho, pero tranquila, Yajaira. Vamos a hacer esto. Dime, Yajaira, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tú qué piensas de que tengamos latinoamericanos en este grupo de Perseverance? Yajaira, no te oigo, pero ven, yo te digo, como una de las personas que trabaja en Perseverance, yo soy colombiana, tengo muchos amigos de muchos lugares, tengo amigos de México, tengo amigos de Cuba, tengo amigos de Puerto Rico, tengo amigos de España, hay muchas personas de muchos lugares a través de este proyecto. Y me siento muy feliz del hecho de que todos estemos juntos aquí, pero necesitamos más. Necesitamos más latinoamericanos que nos acompañen a hacer todo lo que estamos haciendo con Perseverance y con la siguiente misión de Mars Sample Return. Pero antes de ponernos a hablar más de la siguiente misión, quería que le echáramos un vistazo a los exploradores del futuro. Veamos el siguiente video. Copy. The end of that was it's ready for review. Are you asking people to take a look at your CASHA report?
That's right. It's Hola, ready for mi review. nombre es Alessandra I'm Espinosa hoping, y I'm quisiera looking for ser una confirmation from ingeniera a en la handful of NASA. folks on some of the Hola, values mi nombre es before making Kelly it y yo final. quisiera Copy. Do you want that confirmation over the net? Hola, mi nombre es The Daniela process Espinosa. is to work it over Quisiera email. I've ser sent una out an email ingeniera that en la they can NASA. reply to. Hola, mi nombre es Milena Choi y sueño con ser una botánica trabajando con la NASA. Mi nombre es Siena y mi gustaría ser diseñadora de trajes especiales en la NASA. Hola, me llamo Marwa y tengo 8 años y mi sueño es ser astronauta y viajar algún día a Marte. Hola, me llamo Mañana, tengo 8 años, vivo en San Vicente del Sur y mi sueño es que de grande quiero ser científica de la NASA. Hola, mi nombre es Diana Marcano y quiero ser astronauta. Hola, soy Marta Arquín y vivo en Colombia y quiero explorar las estrellas. Me llamo Laia, tengo 9 años, vivo en España y de mayor quiero ser mecánica de robots para hacer la vida más fácil a los humanos. Adiós. Me siento muy orgulloso de todos los exploradores del futuro. Muchas gracias por mandarnos esos videos tan lindos. Espero algún día verlos aquí en la NASA, compartiendo con nosotros estos momentos tan especiales y ojalá que haya muchos más con ustedes en ellos. Yajaira, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, saludo. ¿Me escuchan ahora? Ya te escucho, Yajaira. ¿Cómo te Ay, sientes? qué bueno. Súper contenta, Diana. Felicidades a ti, felicidades al equipo de Perseverancia. De verdad que me viví esas emociones que compartiste con nuestro público. Muchas gracias. Yajaira, ya que aterrizamos, Perseverance, como hemos aprendido en este programa, tiene el objetivo de recolectar esa muestra para demostrar si en algún momento hubo vida en la superficie de Marte, vida microbiana. Quería preguntarte a ti, ya sabes que nos tocó pues a nosotros colectarla. Ahora háblame de la misión en la que tú trabajas. Sí, así es. Pues en el 2026, alrededor del 2026, la NASA y la Agencia Espacial Europea estarán enviando el próximo vehículo explorador. Este vehículo es un vehículo de retorno de muestra de Marte al planeta Tierra. Va a ser otro rover que tendrá unas tecnologías espectaculares en sus llantas para ayudar a ese rover a atravesar de manera muy rápida, atravesar la superficie de Marte, recoger esos tubitos de Perseverance, ponerlos en un cohete y ese cohete entonces enviará ese contenedor de muestra a la órbita de Marte, donde habrá una transferencia hacia otra sonda espacial que será la que traerá esas muestras de suelo, de rocas marcianas, para poder contestar esa pregunta de si hubo vida en Marte. Yajaira, yo espero que una de las cosas que yo aspiro y espero de este programa de hoy es que muchas personas que escucharon el programa tengan ese momento de chispa que tú y yo tuvimos en algún momento cuando dijimos, quiero hacer eso es lo que yo quiero hacer, quiero ser esa persona, quiero investigar esto, quiero ser parte de ese equipo. Así que yo te quería preguntar, ¿qué consejo tú le darías a las latinas que están interesadas en seguir con esa carrera? A las latinas que están interesadas en seguir carreras en las ciencias espaciales, aquí estamos. Aquí está Diana, aquí está Yajaira, esta servidora. Habemos muchas que estamos interesadas en conectar contigo, en servir de mentoras, en poner en nuestro propósito, ¿verdad?, de comunidad. Poner esas destrezas de comunidad que tenemos como hispanos para ayudarnos juntos a otros y como el lema de este programa, juntos perseverar. Así que conecta con la comunidad profesional hispana en la NASA, en JPL, en los otros centros de NASA, conecta con ellos. Estamos aquí para mentorearte, estamos aquí para animarte como comunidad, ayudarnos unos a otros a lograr nuestras metas y sueños. Absolutamente. Y yo te digo una cosa, para las personas que también nos están escuchando, no solamente nosotros estamos aquí para ayudar a la generación que viene, abrir las puertas, ayudarlos a ser mejor que nosotros para que alcancen cosas más que lo que nosotros hemos alcanzado, porque hay mucho más lo que viene, hay que explorar el universo, hay muchos planetas que tenemos que ir. Y también quiero decirles, de mi perspectiva, el hecho de que no se preocupen de lo que no tienen, piensen más en lo que tienen.
como una persona latina, lo mismo que tú, Yajaira, me gusta mucho que me has contado la historia de no se me quite, no te vayas a quitar. Cuéntanos un poquito de qué significa eso. Sí, ese es mi lema de vida y se lo debo a mi querida madre, ¿verdad? Que en momentos en los cuales me sentí un poquito temerosa sobre lo que sería mi futuro o carrera en las ciencias, porque una carrera en STEM no va a ser una carrera fácil. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de desafío, pero mi mamá siempre me decía, no te quites, don't quit, don't ever quit, no te quites, termina lo que terminaste, mantente enfocada, mantén el enfoque en la meta, porque el éxito muchas veces se debe a esa pasión y esa fuerza que le ponemos, ¿verdad? Para poder lograr esas metas. Así que no te quites, no abandones tus sueños, porque todo es posible. Diana es un ejemplo de que es posible lograr llegar hasta Marte. Y también yo estoy viviendo en estos momentos este sueño espectacular, ¿verdad? De poder contribuir entonces a estas futuras misiones de retorno de muestra de Marte. Exactamente, no es solamente Yajaira o yo, es también otros compañeros como Elio Morillo, Cristina Díaz, José Antonio, las personas que ustedes vieron, Sandra Hernández, personas que ustedes vieron hoy, las cuales Víctor Moreno, las cuales trabajan en Perseverance, las cuales son también latinoamericanos. Necesitamos más latinoamericanos en todas las misiones que hagamos, porque la verdad es que estamos tratando de contestar preguntas que nunca hemos contestado antes. Así que personas con todas las ideas, con diferentes modos de ver las cosas, es lo que necesitamos, porque si no, no podemos contestar las preguntas que no hemos escuchado nunca antes. Yajaira. Y en una década. Dime. Sí, pero quería decir que en una década, ¿no? Cuando esas muestras regresen a la Tierra, van a ser esos chicos, esas chicas que nos hablaron, ¿no? De sus sueños, de sus aspiraciones. Van a ser ellos los geólogos, los microbiólogos, los físicos que van a estar buscando esas señales de vida. Así que sigan adelante. Me fascina mucho lo que acabas de decir, porque lo que tú estás diciendo es, son ustedes. Ustedes son los que van a explorar lo que sigue de aquí en adelante. Son ustedes los que nos van a llevar a otros planetas. Son ustedes y con ustedes a donde vamos a ir a otros planetas para entender más y poder ayudar no solamente a nuestro entendimiento y a nuestro puesto en el universo, pero también a entender cómo poder ayudar al planeta Tierra. Yajaira, muchísimas gracias por compartir esta felicidad que no me la aguanto conmigo. ¿Alguna otra palabrita que nos quieres dejar? Sí, busca tu comunidad, no te quites, sigue soñando, cree en ti. Busca modelos a seguir que te recuerden que sí puedes y continúa los pasos de Perseverance. El camino apenas comienza. Hemos tenido el amartizaje exitoso. Ahora Perseverance comenzará su misión de ciencia, haciendo mucha geología, muchos experimentos, recopilando esas muestras. Así que te invito a que estés con nosotros en el camino, en la medida que hacemos descubrimientos en Marte y contestamos esas preguntas tan fundamentales y hermosas de la humanidad, ¿verdad? De si estamos solos en el universo. Así que te invitamos a ser parte de este caminar. A ser parte de esta aventura, como dijo José Antonio. Yajaira, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con estar con toda la audiencia, con compartir estos momentos con nosotros que son pues extremos para mí. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Diana, gracias al equipo de Perseverance. Adelante, muchísimas felicidades y ahora celebrar. Gracias. Ok, bueno, llegó la hora ahora sí de terminar en nuestro programa. Recuerda que todo se logra en equipo, porque juntos perseveramos. Soy Diana Trujillo y gracias por compartir con nosotros desde JPL en Pasadena, California. Hasta luego.